Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Hoy quiero llamar la atención sobre un tema fundamental para la construcción de un país más justo e inclusivo y que debe ser uno de los principales pilares de esta reforma, tan sobada el día de hoy, pero creo que sigue siendo pura palabra. Y esto es garantizar el acceso a todas las comunidades indígenas a las telecomunicaciones que se dan en nuestro país. Quiero empezar con algunos datos duros que reflejan la realidad que viven nuestras comunidades indígenas. Según los datos, la brecha digital en México es significativa, especialmente en las comunidades indígenas. Acceso a Internet. Solo el 47% de las zonas rurales de México tienen acceso a Internet, según el INEGI. En escuelas públicas, el 66.1% de las escuelas públicas en nuestro país tienen energía eléctrica, pero solo el 22% tiene conexión a Internet, lo que afecta la educación y el acceso a información para los estudiantes indígenas, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social del 2018. Desigualdad digital. Casi la mitad de la población mexicana carece de acceso a Internet, lo que constituye un obstáculo para el ejercicio del derecho como la información y la libertad de expresión. Así se vive la brecha digital en las comunidades indígenas de nuestro país. Infraestructura tecnológica. La falta de infraestructura tecnológica en comunidades indígenas es todavía un desafío importantísimo, ya que no garantiza el acceso a tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, y limita su uso productivo en beneficio de las comunidades. Esto, según un artículo del uso de las tecnologías de la información y la comunicación por universitarios mayas en un contexto desarrollado y redactado en un contexto de la brecha digital en México. Esto genera una brecha que impide que millones de mexicanos y mexicanas accedan a la información, a la educación, a los servicios médicos y a las oportunidades laborales. De eso se trata la realidad en nuestro país, aunque aquí vengan a decir otra cosa y aunque redacten muy bonito ese artículo de la Constitución y que se lo vayan a entregar como premio al presidente. Este es el México de la desigualdad que debemos combatir en la realidad y en el presupuesto, no solamente en la redacción de la Constitución. No engañen, eso es lo que les pedimos desde la bancada de Acción Nacional. Pero aún así vamos a seguir luchando por lo que beneficia a los grupos más desprotegidos en la historia o a lo largo de la historia de nuestro país. Algunos podrán argumentar que la falta de conectividad en estas regiones es consecuencia inevitable de su lejanía o baja densidad poblacional, pero esa no es una justificación válida. Hay países con desafíos similares y los están enfrentando como debe ser, con presupuesto. En diciembre o en noviembre los queremos ver poniéndole dinero y vigilando la aplicación de ese dinero a lo que ocupan los grupos indígenas para poder mejorar su calidad de vida. Ahí es donde los queremos ver. Ahí es donde se hace política pública, no en las redacciones bonitas en la Constitución. Entonces, ¿por qué en México no hemos avanzado con la misma determinación que en otros países? Pero en la práctica, ¿por qué no lo hemos hecho política pública? Porque no quieren comprometerse, porque solo quieren lucirse. El ser indígena debe ser un factor que limite el acceso a las herramientas tecnológicas. No debe ser un factor que limite el acceso a las herramientas tecnológicas. No podemos seguir permitiendo que los pueblos originarios sean relegados a un segundo plano. Si realmente queremos un México incluyente y desarrollado, debemos asegurar que todos tengan acceso a las tecnologías de la información, independientemente de su lugar de origen o su identidad cultural. Actualmente, la Constitución reconoce plenamente sus derechos,
los derechos de las comunidades indígenas y obliga al Estado a implementar políticas públicas en favor de esos pueblos y comunidades a través de disposiciones secundarias o administrativas. Es decir, el contenido de esta iniciativa solamente es retórica y confirma el incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Le han destinado dinero, millones de pesos, a desarrollar la infraestructura y la tecnología para el acceso de los mexicanos y especialmente de las comunidades indígenas a través de empresas como Altán, una empresa que ha gastado millones de pesos y no la han vigilado y ni siquiera se han dado cuenta si ha cumplido con sus objetivos de llevar información, de llevar tecnología, de desarrollar y extender la infraestructura para atender a las comunidades indígenas, y no lo han hecho. ¿Dónde quedó el Internet para todos? Los indígenas, las comunidades en lo más alejado del país lo siguen esperando y no llegan. Por ello, debemos focalizarnos en un solo objetivo: democratizar la tecnología y que le llegue a las comunidades que verdaderamente lo necesitan. Hoy, compañeros y compañeras, tenemos la oportunidad de cerrar esa brecha si hacemos práctica la reforma que tanto han alabado el día de hoy y la cual ya votamos en lo general a favor. Ya voy, no se preocupe, ya voy. El acceso a las telecomunicaciones. Muchas gracias. Ya voy a terminar, Presidenta. El acceso a las telecomunicaciones no debe ser un privilegio, sino un derecho de todos, con políticas públicas claras y presupuesto definido. Si no es así, los cambios constitucionales no les van a servir para nada a los mexicanos. Es cuanto, Presidenta. Gracias.